Millonario vio a una joven con la pulsera de su hijo fallecido y descubrió un secreto chocante. Emilio Montalvo, un hombre que cargaba el peso de una tragedia innombrable, caminaba lentamente por la plaza principal de la ciudad. El día estaba soleado, con el cielo de un azul sin nubes, pero el calor no lograba penetrar el frío que envolvía el corazón de Emilio desde la pérdida de su hijo, Alejandro. Habían pasado 3 años desde aquel terrible accidente de coche, pero el dolor seguía siendo tan intenso como el día en que recibió la noticia. Alejandro, su primogénito y su orgullo, había muerto de forma abrupta, y desde entonces la vida de Emilio se había convertido en una sucesión de días vacíos, llenos solo por su trabajo incansable y el silencio opresivo que llenaba su enorme mansión. La plaza estaba llena de vida aquella mañana, con niños corriendo, parejas paseando de la mano y músicos callejeros tocando melodías alegres. Era como si el mundo entero estuviera en armonía, excepto Emilio. Con su postura rígida y expresión seria, parecía una figura fuera de lugar en ese escenario vibrante. Siempre había sido un hombre reservado, pero tras la pérdida de Alejandro, su frialdad natural se transformó en una coraza impenetrable. El mundo a su alrededor había perdido los colores y el brillo que antes lo encantaban. Ahora, todo lo que veía era gris y sin vida. Fue entonces cuando algo capturó su atención de manera inesperada. En medio de la multitud, una joven pasó junto a él, llamando su atención de forma súbita e irresistible. Tenía el cabello largo y castaño que se balanceaba al ritmo del viento y un rostro que emanaba una serenidad casi etérea. Pero no fue eso lo que hizo que el corazón de Emilio se detuviera por un momento. No, fue la pulsera en su muñeca izquierda. La pulsera era idéntica a la que Alejandro había usado desde niño, un regalo de cumpleaños que Emilio le había dado a su hijo en uno de sus aniversarios. Era una pieza única, diseñada por Emilio especialmente para Alejandro, como símbolo de su vínculo inquebrantable. Ver ese objeto en otro lugar que no fuera la habitación cerrada de Alejandro, donde sus cosas permanecían intactas desde su muerte, fue como ser alcanzado por un rayo. Sin pensarlo, Emilio comenzó a seguir a la joven, su corazón acelerado por lo que parecía ser una mezcla de miedo y esperanza. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Podría ser solo una coincidencia, una réplica barata encontrada en algún mercado. Pero la sensación abrumadora de familiaridad que sentía lo impulsaba a seguir. Era como si cada paso que daba lo acercara no solo a la joven, sino a una verdad oculta desde hacía mucho tiempo. La siguió durante unos minutos, observándola interactuar casualmente con el entorno a su alrededor, hasta que finalmente tomó valor para acercarse. «Disculpa», dijo, su voz saliendo más grave de lo que pretendía. La joven se detuvo y lo miró con sorpresa, sus ojos grandes y expresivos encontrándose con los de Emilio. «¿Sí?», respondió con una ligera sonrisa que iluminaba su rostro. «No pude evitar notar tu pulsera. Es una pieza muy bonita. ¿Dónde la conseguiste?», preguntó Emilio, tratando de mantener la calma mientras su corazón latía descompasadamente. La joven sonrió de nuevo, una sonrisa que ahora parecía cargada de una ligera tristeza. «Gracias. La he usado desde que tengo memoria. Fue un regalo de mis padres adoptivos». Emilio sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Adoptivos?». La palabra resonó en su mente, mezclándose con el torbellino de emociones que luchaba por controlar. Intentó ocultar su asombro, pero era evidente que algo lo perturbaba profundamente. «Sí, me adoptaron cuando era un bebé. Nunca conocí a mis padres biológicos», respondió ella con sencillez, sin percibir el impacto que sus palabras causaban en el hombre frente a ella. «Lo siento, no quise ser intrusivo», dijo Emilio, retrocediendo un poco, todavía tratando de procesar lo que había oído. «No hay problema», dijo la joven, su sonrisa amable aliviando un poco la tensión. «Me llamo Valeria, por cierto. ¿Y usted?». «Emilio», respondió casi automáticamente, aún perdido en sus pensamientos. El nombre de la joven resonaba en su mente, pero eran las palabras «padres adoptivos» las que más lo perturbaban.
Un placer conocerte, Emilio, dijo Valeria antes de mirar el reloj. Tengo que irme ahora, pero fue un placer hablar contigo. Antes de que pudiera decir algo más, Valeria hizo un gesto de despedida y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Emilio se quedó parado por unos momentos, mirando al vacío donde ella había estado, su mente llena de posibilidades. ¿Quién era Valeria? ¿Y cómo podía estar usando la misma pulsera que Alejandro? A medida que estas preguntas lo atormentaban, Emilio supo que no podía dejarlo pasar. Tenía que descubrir más sobre esa joven y la historia detrás de esa pulsera. Sintió un impulso, algo que no había sentido en mucho tiempo, una necesidad urgente de actuar. Y así, sin perder tiempo, Emilio decidió tomar el control de la situación. Haría lo que fuera necesario para obtener respuestas. Al fin y al cabo, esto podría ser la clave de algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Tras el encuentro con Valeria, Emilio Montalvo pasó la noche en vela, su mente hirviendo con las posibilidades y preguntas sin respuesta que lo atormentaban. ¿Quién era esa joven? ¿Cómo podía estar usando la pulsera de Alejandro? ¿Y por qué la mención de padres adoptivos lo perturbó tanto? Sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. A la mañana siguiente, Emilio ya estaba en su oficina, con el semblante aún más serio de lo habitual. Había decidido que lo primero sería averiguar todo lo posible sobre Valeria. Con el peso de la ansiedad sobre sus hombros, Emilio tomó el teléfono e hizo una llamada que había evitado durante mucho tiempo, al detective privado que había usado en el pasado, Héctor Ramírez, un hombre de confianza que había resuelto casos complicados para él antes. «Héctor, necesito tu ayuda otra vez», dijo Emilio, con la voz firme, pero con un tono de urgencia. «¿Qué puedo hacer por ti, señor Montalvo?», respondió Héctor, siempre directo y profesional. «Necesito que investigues a una joven llamada Valeria. Tiene unos 20 años, cabello castaño y estaba en la plaza principal ayer. Quiero saber todo sobre ella, especialmente su familia, su adopción, y si hay alguna conexión con mi hijo Alejandro», explicó Emilio, tratando de mantener la calma mientras describía su preocupación. Héctor escuchó atentamente y, como siempre, no hizo preguntas innecesarias. «Empezaré de inmediato. Me pondré en contacto en cuanto tenga información». Con la llamada terminada, Emilio se recostó en la silla de cuero de su oficina. Se sentía inquieto, pero al mismo tiempo decidido. Por primera vez en años, tenía algo que lo sacaba de la apatía que lo había consumido desde la muerte de Alejandro. Había una chispa de esperanza, aunque fuera mínima, que empezaba a iluminar su oscuridad. Los días siguientes fueron largos y tediosos. Emilio trataba de concentrarse en los negocios, pero la imagen de Valeria y la pulsera en su muñeca no lo dejaban en paz. Revivía ese momento una y otra vez, buscando una explicación. Intentaba convencerse de que podría ser una mera coincidencia, pero algo dentro de él, quizás un instinto paterno adormecido, le decía que era más que eso. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, pero que en realidad fueron solo unos días, Héctor llamó para acordar una reunión en una cafetería discreta, lejos de las miradas curiosas. Emilio llegó al lugar antes de la hora pactada, ansioso por lo que estaba a punto de descubrir. Cuando Héctor entró, Emilio ya estaba sentado en un rincón reservado, su mirada fija en la entrada. Héctor se sentó frente a Emilio, colocando una carpeta marrón sobre la mesa. «Tengo algunas informaciones preliminares», comenzó, abriendo la carpeta y sacando algunas hojas y fotografías. Emilio contuvo la respiración mientras Héctor empezaba a relatar sus descubrimientos. Valeria realmente fue adoptada cuando aún era un bebé. Sus padres adoptivos, los Ramírez, son una familia de clase media alta. No hay registros públicos sobre sus padres biológicos, lo cual no es inusual en casos de adopción. Sin embargo, algo llamó mi atención. Héctor empujó una fotografía hacia Emilio. Era una imagen de Valeria, probablemente tomada sin que ella se diera cuenta, mientras caminaba por la misma plaza donde se encontraron. Investigué más a fondo y descubrí que el proceso de adopción de Valeria fue altamente confidencial.
En ese momento, esto solo habría sucedido si hubiera un motivo para mantener la identidad de los padres biológicos en secreto. Emilio frunció el ceño, una sensación incómoda creciendo dentro de él. ¿Qué estás sugiriendo, Héctor? Estoy sugiriendo que hay algo más en esta historia, señor Montalvo. Algo que fue enterrado. Valeria podría estar ligada a tu pasado de una manera que aún no entiendes, respondió Héctor, manteniendo un tono cauteloso. Emilio sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Miró la fotografía de Valeria una vez más. La imagen de la joven con la pulsera de Alejandro ahora tenía un significado aún más perturbador. Sigue investigando, dijo Emilio finalmente con voz firme. No dejes piedra sin mover. Quiero saber exactamente quiénes son los padres biológicos de Valeria. Héctor asintió, recogiendo la carpeta y poniéndose de pie. Te mantendré informado de cada avance. Con eso, salió del café, dejando a Emilio solo con sus pensamientos. Mientras miraba por la ventana, observando a las personas pasar, Emilio se dio cuenta de que estaba al inicio de un camino que podría revelar secretos que nunca imaginó que existieran. No sabía a dónde lo llevaría todo esto, pero estaba seguro de que no podría echarse atrás. El pasado, de una manera u otra, estaba a punto de resurgir, y Emilio estaba decidido a enfrentar cualquier cosa para descubrir la verdad. Los días siguientes estuvieron llenos de una creciente tensión dentro de Emilio Montalvo. Con cada llamada de Héctor Ramírez, su detective de confianza, la realidad sobre Valeria comenzaba a tomar forma, y con ella, las implicaciones de un pasado que Emilio había dejado adormecido durante tanto tiempo. Apenas podía concentrarse en los negocios que alguna vez fueron su única válvula de escape. La mente de Emilio estaba ahora completamente enfocada en entender cómo Valeria encajaba en su vida. Una tarde, mientras revisaba informes financieros que en ese momento poco le interesaban, Emilio recibió una llamada de Héctor. «Señor Montalvo, necesito verlo lo antes posible. Descubrí algo importante», dijo el detective con la voz cargada de urgencia. Sin dudarlo, Emilio dejó todo lo que estaba haciendo y se dirigió al lugar donde habían acordado encontrarse, una pequeña casa discreta en las afueras de la ciudad, que Héctor usaba como base para sus operaciones más sensibles. Emilio llegó antes de la hora pactada, ansioso por escuchar lo que Héctor había descubierto. Héctor lo recibió en la entrada, con una expresión seria que hizo que el corazón de Emilio se acelerara. Sin perder tiempo, lo condujo a una pequeña oficina en la parte trasera de la casa. En el centro de la sala, sobre una mesa de madera envejecida, había una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. «Seguí todas las pistas que pude sobre el pasado de Valeria», comenzó Héctor sin rodeos. «Y lo que encontré es algo que necesitas ver por ti mismo». Emilio se sentó tratando de mantener la calma. Héctor abrió la carpeta y comenzó a mostrarle los documentos, explicando cada uno con precisión. Había registros de adopción, certificados de nacimiento y otros documentos oficiales que a primera vista no revelaban nada extraordinario. Pero entonces, Héctor sacó un sobre sellado, uno de los muchos que había encontrado durante el proceso de investigación, y se lo entregó a Emilio. «Este documento es de suma importancia. Fue extremadamente difícil de conseguir. Es el registro original del hospital donde nació Valeria», explicó Héctor. Con las manos ligeramente temblorosas, Emilio abrió el sobre y sacó el documento. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas hasta que se detuvieron en un nombre que reconocía íntimamente, el nombre de Valeria como hija de Emilio Montalvo y Lucía Fernández. Emilio sintió que el mundo giraba a su alrededor. La revelación lo golpeó con la fuerza de un mazo. Valeria era su hija biológica. La joven que había conocido casualmente en la plaza no era solo una desconocida, sino una parte de su propia carne y sangre, una hija de la que nunca supo que existía. «La historia detrás de la adopción de Valeria es oscura», continuó Héctor con cuidado. Lucía Fernández fue obligada a dar a la niña en adopción justo después del nacimiento. No se sabe con certeza quién estaba detrás de esto, pero el proceso se llevó a cabo de manera que garantizara que nunca supieras de la existencia de la niña.
Emilio sintió una mezcla de rabia, dolor y culpa invadirlo. ¿Cómo pudo no haberlo sabido? ¿Cómo pudo alguien haber mantenido esta verdad oculta ante sus ojos durante todos estos años? Pensó en Lucía, la mujer con la que tuvo una breve relación antes de conocer a la madre de Alejandro. Se separaron amigablemente y Emilio nunca volvió a saber de ella. Jamás imaginó que Lucía estaba embarazada cuando se despidieron. ¿Qué más descubriste sobre Lucía?, preguntó Emilio, su voz ronca con la intensidad de las emociones que luchaba por controlar. Lucía murió pocos años después de dar a la niña en adopción. Las circunstancias son vagas, pero parece que enfermó y no sobrevivió. Toda la documentación fue alterada para que nada pudiera ser rastreado hasta ti, explicó Héctor, entregándole algunos papeles más a Emilio. Mientras miraba los documentos en sus manos, Emilio sintió un peso insoportable. Había perdido no solo un hijo, sino también una hija, sin siquiera saber de su existencia. Y ahora, esa hija estaba viva, caminando por ahí, sin conocer sus verdaderos orígenes. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Héctor, observando atentamente el rostro pálido de Emilio. Yo necesito conocerla, hablar con ella, pero no sé cómo empezar, respondió Emilio, más para sí mismo que para Héctor. Señor Montalvo, esta situación es delicada. Valeria no tiene idea de quién eres. Necesitas ser cuidadoso, advirtió Héctor con un tono de preocupación. Lo sé, Héctor, pero no puedo simplemente ignorar esto. Necesito decirle la verdad. Necesito proteger a mi hija, dijo Emilio, decidido. Emilio sabía que revelar la verdad a Valeria sería complicado, pero sentía que no tenía otra opción. Ella necesitaba saberlo, y él, más que nunca, necesitaba protegerla de cualquier cosa que pudiera estar al acecho, especialmente ahora que sabía que el pasado de Valeria estaba envuelto en tanto misterio y conspiración. Al salir de la casa de Héctor, Emilio estaba decidido. Lo que sea que viniera a continuación, lo enfrentaría de frente. Valeria no era solo una coincidencia. Ella era su legado, la parte de su vida que no sabía que le faltaba, hasta ahora. El descubrimiento de que Valeria era su hija biológica había sacudido a Emilio de una manera que nunca imaginó posible. La revelación lo dejó aturdido, pero también despertó un sentido de urgencia que no había sentido en mucho tiempo. Emilio sabía que necesitaba actuar rápidamente. El pasado había resurgido con una fuerza devastadora y ya no podía huir de las verdades que habían estado enterradas durante tanto tiempo. Sin embargo, antes de acercarse a Valeria con la verdad, Emilio sabía que necesitaba entender completamente lo que había sucedido. ¿Quién había obligado a Lucía a dar a su hija en adopción? ¿Quién había planeado este secreto? Y, lo más importante, ¿cómo estaba todo esto conectado con el accidente que había quitado la vida a Alejandro? Con estas preguntas en mente, Emilio decidió revisar personas y lugares que había evitado durante mucho tiempo. Comenzó por la vieja casa de Lucía, donde se habían conocido y donde, según sabía, ella había pasado sus últimos días. La casa, ubicada en un barrio tranquilo y algo decadente, parecía congelada en el tiempo. Las paredes descoloridas y el jardín descuidado reflejaban el paso de los años y el abandono. Al acercarse a la puerta, Emilio sintió un peso en su pecho. No había visitado ese lugar desde que su relación con Lucía había terminado. Los recuerdos vinieron como un torbellino. Las risas, las conversaciones sinceras y la despedida, que en ese momento parecía amistosa, pero que ahora veía como una tragedia silenciosa. Tocó la puerta, sintiéndose un extraño en un pasado que apenas reconocía. Una mujer anciana, de apariencia cansada, abrió la puerta. Sus ojos mostraron sorpresa al ver a Emilio, pero lo reconoció de inmediato. «Señor Montalvo, no lo había visto en muchos años. ¿Qué lo trae aquí?», preguntó, su voz cargada de curiosidad y un toque de tristeza. «Yo supe que Lucía murió y necesito entender qué pasó», dijo Emilio, luchando por mantener la voz firme. La mujer, a quien Emilio recordaba como la vecina más cercana y amiga de Lucía, lo invitó a entrar.
El interior de la casa estaba tan descolorido como el exterior, pero aún quedaban rastros de la vida que Lucía había construido allí. Fotografías antiguas decoraban las paredes, y Emilio notó una en particular, una foto de Lucía sonriente, sosteniendo a un bebé en brazos. Su corazón se apretó al ver eso. Esa era Valeria. Lucía sufrió mucho, señor Montalvo, comenzó la mujer, sentándose en un viejo sillón. Nunca quiso dar a su hija, pero la obligaron. Había personas poderosas que no querían que usted supiera de la niña. Me contó en sus últimos días que fue amenazada. Le dijeron que si no entregaba a la niña, harían algo terrible. ¿Quiénes eran esas personas?, preguntó Emilio, sintiendo cómo crecía la ira dentro de él. La mujer sacudió la cabeza. Nunca mencionó nombres, pero siempre decía que eran personas cercanas a usted, gente en la que usted confiaba. Emilio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Personas cercanas a él? ¿Quién tendría motivos para ocultarle un hijo? Con cada nueva información, la trama se volvía más compleja y sombría. Sabía que tendría que confrontar a esas personas, pero antes de hacerlo, necesitaba reunir más información. ¿Sabes quién hizo la adopción de Valeria?, Emilio preguntó, tratando de mantener la calma. Fue una organización privada muy discreta. Todo se hizo para que la niña desapareciera sin dejar rastro. Lucía lloró tanto en los días antes de morir. No quería, pero no tuvo opción. Intenté ayudarla, pero no había nada que hacer contra quienes la amenazaban, respondió la mujer con lágrimas en los ojos. Emilio apretó los puños, sintiendo el dolor y la ira consumiéndolo. Alguien había manipulado su vida, le había robado a su hija y después asesinado a su hijo para asegurarse de que la verdad nunca saliera a la luz. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Estaba decidido a averiguarlo. Agradeciendo a la mujer, Emilio dejó la casa de Lucía con la mente hirviendo. Necesitaba confrontar a las personas que, ahora, sospechaba que eran responsables de esta trama. Y había una persona en particular que Emilio necesitaba enfrentar. Un viejo amigo de confianza, Alberto Fernández, quien había sido un consejero cercano durante el período en que Emilio conoció a Lucía. Alberto era un hombre poderoso e influyente, con lazos profundos tanto en los negocios como en la política. Él y Emilio se habían distanciado en los últimos años, especialmente después de la muerte de Alejandro, pero ahora Emilio estaba decidido a confrontarlo. Al llegar a la mansión de Alberto, Emilio no esperó ser anunciado. Entró con pasos firmes, sintiendo el peso del enfrentamiento inminente. Alberto lo recibió en su oficina lujosamente decorada, pero Emilio no estaba allí para admirar la decoración. «Emilio, qué sorpresa. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó Alberto sonriendo, pero con una nota de cautela en la voz. Emilio no perdió tiempo. «Sé que estuviste involucrado en la adopción de Valeria y quiero saber todo», dijo, su voz cargada de una determinación que no dejaba espacio para evasivas. Alberto vaciló, su sonrisa desapareciendo. No esperaba este enfrentamiento. «Emilio, no sé de qué estás hablando». «No me mientas, Alberto. Ya sé más de lo que te imaginas. Si tienes algo de decencia, me contarás ahora lo que pasó, o te juro que voy a derrumbar todo lo que has construido», amenazó Emilio, con la mirada fija en el hombre que alguna vez consideró amigo. Alberto finalmente cedió. La expresión de culpa era evidente. «Emilio, estaba tratando de protegerte y a tu familia. Las cosas eran complicadas en ese entonces, pero no lo entenderías». «Entonces hazme entender, Alberto», respondió Emilio con voz fría. Y así, mientras Alberto comenzaba a relatar los eventos de ese oscuro pasado, Emilio se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre. Emilio guardó silencio mientras Alberto, su antiguo amigo y consejero, comenzaba a hablar. La lujosa oficina a su alrededor parecía apretada, sofocante, mientras la verdad que Emilio había buscado durante tanto tiempo finalmente comenzaba a salir a la luz. Alberto estaba visiblemente incómodo, evitando la mirada de Emilio, como si las palabras que estaba a punto de decir llevaran el peso de años de secretos enterrados. «Emilio,
Tienes que entender que en ese momento hice lo que creí que era lo mejor para protegerte a ti y a tu familia, comenzó Alberto con una voz cargada de una falsa serenidad. Lucía era una mujer complicada, y cuando apareció embarazada, bueno, sabía que eso podría destruir todo lo que habías construido. Tu relación con la madre de Alejandro estaba floreciendo, estabas a punto de dar el siguiente paso en los negocios. Temí que ese niño pudiera complicarlo todo. Emilio escuchaba, su corazón latiendo fuerte mientras las palabras de Alberto formaban una narrativa que nunca podría haber imaginado. ¿Entonces decidiste simplemente eliminar el problema?, Emilio preguntó, con una voz baja, pero llena de ira contenida. No, no fue tan simple, continuó Alberto, tratando de justificar sus acciones. Hice todo dentro de la legalidad. Las adopciones eran una forma común de resolver situaciones como esta, especialmente cuando había tanto en juego. Involucré a personas influyentes para asegurarme de que el proceso se llevara a cabo de manera discreta. Nadie, aparte de mí y algunas pocas personas de confianza, sabía la verdadera identidad del niño. Lucía fue persuadida a cooperar. ¿Persuadida? ¿La amenazaste, Alberto? Emilio ahora se levantó de la silla, su cuerpo tenso con la furia que comenzaba a apoderarse de él. Alberto sacudió la cabeza, pero sus ojos revelaron la verdad. Sabía que no tenía opción. Le dijimos que sería mejor para todos, inclusive para el niño. Pero tienes que creerme, Emilio. Nunca quise hacerle daño, solo quería protegerte. ¿Protegerme? ¿Al robarme la oportunidad de conocer a mi hija? Emilio gritó, su voz resonando en la oficina. Se sentía como si estuviera frente a un extraño, alguien que nunca realmente conoció. ¿Y Alejandro? ¿Él sabía algo? Es por eso que tú... Alberto pareció encogerse bajo la mirada de Emilio. Alejandro era un chico inteligente, Emilio, mucho más listo que todos nosotros. Empezó a juntar las piezas y temí lo que podría descubrir. Me enfrentó, amenazó con contártelo todo. Estaba desesperado, Emilio. Nunca quise que lo lastimaran. ¿Lastimado? Emilio estaba furioso. No solo lo lastimaron, Alberto, él murió. Le quitaste la vida a mi hijo. La atmósfera en la oficina se volvió helada, el aire denso con la tensión entre los dos hombres. Alberto bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Emilio. Fue un accidente, te juro. No se suponía que sucediera así. Solo queríamos asustarlo, hacer que se echara atrás, pero las cosas se salieron de control. Emilio no podía creer lo que estaba escuchando. Años de amistad y confianza habían sido destruidos en unos pocos minutos. Todo lo que creía sobre el pasado se estaba desmoronando frente a él. Valeria, su hija perdida, había sido apartada de su vida por aquellos en quienes más confiaba. Y Alejandro, su querido hijo, fue asesinado para que ese secreto nunca fuera revelado. No tienes idea de lo que has hecho, Alberto, dijo Emilio, su voz ahora llena de una calma helada. Destruiste mi vida. ¿Y todo esto por qué? ¿Dinero? ¿Poder? No, Emilio, no era solo eso. Alberto intentó argumentar, pero su voz falló ante la intensidad del odio de Emilio. Voy a destruirte, Alberto. Me aseguraré de que todo el mundo sepa quién eres realmente, y voy a proteger a mi hija de ti y de cualquier otra persona que intente acercarse a ella. Se acabó para ti, Alberto. Se acabó. Emilio declaró, con una voz fría y definitiva. Alberto, al darse cuenta de que no había nada más que decir, se quedó en silencio. Sabía que había perdido. No había forma de retroceder, y las palabras de Emilio le dejaron claro que sus acciones finalmente habían llegado a un punto sin retorno. Emilio se dio la vuelta y salió de la oficina sin mirar atrás, cada paso cargado con la decisión de corregir los errores que se habían cometido. Sabía que a partir de ese momento, su vida se dedicaría a asegurar que Valeria estuviera a salvo y a exponer a todos los involucrados en la conspiración que destruyó a su familia. Cuando Emilio dejó la mansión de Alberto, sintió el peso de la verdad sobre sus hombros, pero al mismo tiempo
había una nueva determinación en su corazón. No podía cambiar el pasado, pero podía proteger el futuro. Y sobre todo, podía garantizar que la memoria de Alejandro fuera honrada. Emilio sabía que la batalla apenas comenzaba. Había más secretos por revelar, más peligros por enfrentar. Pero ahora estaba listo para cualquier cosa que viniera. Había recuperado su fuerza y su voluntad de luchar, y nadie, ni siquiera aquellos a quienes alguna vez llamó amigos, lo impediría de hacer justicia para su familia. El enfrentamiento con Alberto había dejado a Emilio con una mezcla de ira y determinación. Sabía que aún había mucho por descubrir, y lo más importante, que Valeria estaba en peligro. La revelación de que el accidente de Alejandro fue un intento de silenciarlo solo aumentaba el sentido de urgencia para proteger a su hija. Pero Emilio también sabía que no podía simplemente llegar hasta Valeria y soltarle toda la verdad. Tendría que ser cuidadoso. En los días que siguieron, Emilio comenzó a trazar un plan para acercarse a Valeria sin asustarla o ponerla en peligro. Sabía que no podía darse el lujo de ser impulsivo. La situación era compleja, y cualquier movimiento en falso podría exponer a Valeria al peligro que estaba tratando de evitar. Decidió que lo primero que haría sería observar a Valeria, entender su rutina, sus hábitos y buscar un momento oportuno para una aproximación natural. Emilio volvió a la plaza donde había visto a Valeria por primera vez, pero esta vez no estaba allí para un encuentro casual. Estaba en una misión, decidido a asegurar que ella estuviera segura y que pudiera acercarse sin levantar sospechas. La observó desde lejos, notando los detalles que antes habían pasado desapercibidos. Valeria era una joven independiente, de espíritu libre, que parecía cómoda en su mundo, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. Durante una de esas observaciones, Emilio notó algo que lo puso en alerta. Un hombre desconocido, vestido de manera discreta, claramente estaba siguiendo a Valeria, manteniendo una distancia segura, pero observándola con la misma intensidad que Emilio. Ese hombre no parecía ser un simple transeúnte o alguien con buenas intenciones. El instinto de protección de Emilio se activó y decidió intervenir. Emilio siguió al hombre por algunas cuadras hasta que el extraño se detuvo en una esquina, pareciendo hacer una llamada. Aprovechando la distracción, Emilio se acercó, fingiendo que solo pasaba por ahí, y logró escuchar parte de la conversación. Las palabras que captó fueron suficientes para confirmar sus sospechas. Sí, la estoy vigilando. Él aún no ha hecho contacto, pero tenemos que estar preparados para cualquier movimiento. Sin perder tiempo, Emilio regresó a la plaza, asegurándose de que Valeria aún estuviera segura. La presencia de ese hombre era una señal clara de que los conspiradores la estaban vigilando, esperando que Emilio cometiera un error. Necesitaba actuar con más rapidez, pero también con más cautela. Decidido a intervenir de manera más directa, Emilio siguió a Valeria hasta un café donde ella frecuentemente se detenía después de sus clases. Entró poco después que ella y se sentó en una mesa cercana, esperando el momento adecuado para abordarla. Mientras esperaba, Emilio observó a Valeria con una mezcla de cariño y tristeza. Ella se parecía tanto a Lucía, con ese brillo en los ojos y la forma graciosa en que se movía. Pero también había algo de Alejandro en ella, tal vez en la manera en que inclinaba la cabeza cuando pensaba, o en la leve sonrisa que aparecía en sus labios cuando leía algo interesante. Cuando Valeria finalmente terminó su comida y se levantó para irse, Emilio aprovechó la oportunidad para acercarse. «Valeria, espera un momento», dijo, tratando de no sonar desesperado. Valeria se dio la vuelta, sorprendida, pero pronto reconoció a Emilio. «¿Señor Montalvo? ¿Usted otra vez?» Sonrió, pero había una leve desconfianza en sus ojos. «Sí, yo... Lo siento por esto, pero realmente quería hablar contigo otra vez. ¿Podrías concederme unos minutos de tu tiempo?», preguntó Emilio, intentando mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. Valeria dudó por un momento, pero algo en la expresión de Emilio la hizo aceptar. «Claro, pero... ¿sobre qué? Vamos a sentarnos otra vez. Prometo no tomar mucho de tu tiempo.
dijo Emilio, señalando una mesa vacía. Valeria asintió y se sentaron. Sé que esto puede parecer extraño, pero cuando nos conocimos, mencionaste que fuiste adoptada y que no conoces a tu familia biológica, comenzó Emilio, tratando de elegir sus palabras con cuidado. Yo tengo razones para creer que puedo saber algo al respecto. Valeria frunció el ceño, claramente intrigada. ¿Qué quiere decir con eso, señor Montalvo? Sé que esto puede ser difícil de entender, pero investigué un poco sobre tu pasado, Valeria, y descubrí que, bueno, existe la posibilidad de que seas alguien que conozco o conocía, dijo Emilio, tratando de no asustarla. Valeria lo miró, sus ojos demostrando una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Eso es en serio? ¿Cómo podría saber algo sobre mi familia? Yo nunca supe nada sobre ellos. Lo sé, y es precisamente por eso que estoy aquí. Valeria, creo que podría ser mi hija, Emilio finalmente dijo, con las palabras pesando en el aire entre ellos. Valeria se quedó inmóvil, el asombro evidente en su rostro. Parecía estar intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Su hija? Eso no puede ser verdad. Yo fui adoptada. Mis padres nunca me dijeron nada sobre usted. Sé que es mucho para asimilar, pero tengo pruebas, Valeria, y te prometo que te mostraré todo, te lo explicaré todo, dijo Emilio, intentando mantener la calma mientras veía la confusión en sus ojos. Valeria retrocedió un poco en la silla, como si estuviera tratando de alejarse de la realidad que Emilio acababa de poner delante de ella. Yo no sé qué pensar, dijo con la voz temblorosa. Esto es una locura. Por favor, Valeria, dame una oportunidad. No quiero forzarte a nada, pero mereces saber la verdad. Y yo necesito protegerte, dijo Emilio, desesperado porque ella lo entendiera. Antes de que Valeria pudiera responder, el teléfono de Emilio vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Héctor. «Cuidado, te están vigilando a ti y a Valeria, no la dejes sola». Emilio miró a su alrededor, dándose cuenta de que el hombre que había visto antes ahora estaba parado afuera del café, claramente esperando a que Valeria saliera. «Necesitamos irnos de aquí. Ahora», dijo Emilio, levantándose rápidamente. Valeria lo miró confundida y asustada. «¿Qué está pasando?» «Por favor, confía en mí. Te lo explicaré todo, pero necesitamos salir de aquí», insistió Emilio, tomando su mano y llevándola por la puerta trasera. Mientras salían, Emilio sabía que la aproximación había sido mucho más peligrosa de lo que había previsto. Pero ahora tenía que proteger a Valeria, cueste lo que cueste. Emilio y Valeria salieron apresuradamente del café, atravesando la puerta trasera hacia un callejón estrecho y mal iluminado. Emilio aún sostenía la mano de Valeria, tirando de ella con una urgencia que ella no comprendía del todo. Su corazón latía acelerado, no solo por el miedo a ser descubierto, sino también por la preocupación de no asustar aún más a Valeria. Sabía que necesitaba mantener la calma para que ella confiara en él. «Por favor, dime qué está pasando», dijo Valeria, con la voz temblorosa mientras intentaba seguir el ritmo de Emilio. Ella estaba claramente asustada, pero había algo en la presencia de él que la hacía seguir adelante, a pesar de todo el caos repentino. Emilio se detuvo por un momento, tratando de pensar en la mejor manera de explicar la situación sin alarmarla más de lo necesario. Sabía que las palabras que eligiera en ese momento podrían definir si Valeria confiaría en él o se alejaría para siempre. Necesitaba ser sincero, pero también sabía que había límites para lo que ella podía procesar de una sola vez. «Valeria, no quería involucrarte en esto, pero no tengo otra opción. Las personas que te estaban siguiendo son peligrosas», comenzó Emilio, intentando mantener la voz firme. «Ya sospechaba que nos estaban vigilando, pero ahora estoy seguro. Necesitamos encontrar un lugar seguro y rápido». Valeria frunció el ceño, confundida y preocupada. ¿Peligrosas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Y por qué me estarían siguiendo a mí? Emilio respiró hondo, consciente de que estaba a punto de revelar más de lo que había planeado inicialmente. Esas personas
están vinculadas con lo que le pasó a Alejandro, mi hijo, y contigo, Valeria. Están tratando de ocultar secretos del pasado, secretos que involucran tu adopción y la muerte de Alejandro. La mención de Alejandro pareció encender algo dentro de Valeria. Recordó las conversaciones con sus padres adoptivos, las historias que había escuchado sobre el poderoso Emilio Montalvo y su hijo trágicamente fallecido. Pero nunca en su vida podría haber imaginado que estaba vinculada a esa familia de alguna manera. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó Valeria, todavía tratando de procesar la revelación. Fui adoptada cuando era un bebé. ¿Qué tiene eso que ver con su hijo? Emilio sabía que estaba a punto de entrar en territorio sensible, pero ya no había tiempo para rodeos. Valeria, eres mi hija biológica. No sabía de tu existencia hasta hace poco. Tu madre, Lucía, fue obligada a darte en adopción, y eso se mantuvo en secreto para mí. Alejandro, él comenzó a descubrir estos secretos, y fue por eso que él murió, dijo Emilio, con el dolor evidente en su voz. Valeria permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos mientras intentaba asimilar la enormidad de la situación. Eso no puede ser verdad, susurró, retrocediendo un paso. Yo no sé qué decir. Sé que es mucho para procesar, y no espero que lo aceptes de inmediato. Pero por favor, créeme cuando te digo que estoy haciendo todo lo que puedo para protegerte. No dejaré que nada malo te suceda, dijo Emilio, acercándose a ella con cuidado. Antes de que Valeria pudiera responder, escucharon pasos rápidos resonando por el callejón. Emilio inmediatamente entró en modo protector, jalando a Valeria detrás de un gran contenedor de metal. Espió alrededor, tratando de identificar de dónde venía el sonido. El corazón de Emilio se aceleró cuando vio la silueta del hombre que los había estado siguiendo antes. El hombre estaba hablando por teléfono, aparentemente dando instrucciones a alguien. ¿Qué vamos a hacer?, susurró Valeria, ahora comprendiendo el peligro al que se enfrentaban. «Quédate agachada y sigue mis instrucciones», respondió Emilio, manteniendo la voz baja. Sabía que necesitaban salir de allí lo más rápido posible, pero también sabía que cualquier movimiento apresurado podría alertar al perseguidor. El hombre continuó caminando por el callejón a pocos metros de donde estaban escondidos. Emilio sintió un escalofrío al darse cuenta de lo cerca que estaba el peligro, pero no podía permitirse ceder al miedo. Su mente trabajaba rápidamente, tratando de formular un plan. Miró a Valeria, que lo observaba con una mezcla de miedo y confianza. Eso le dio la fuerza que necesitaba. Cuando el hombre se alejó unos metros, Emilio hizo una señal a Valeria para que siguiera adelante. Empezaron a moverse lentamente, intentando evitar cualquier sonido que pudiera delatarlos. La adrenalina corría por sus venas mientras se dirigían al final del callejón, donde Emilio sabía que había una calle más transitada. Si lograban llegar hasta allí, estarían temporalmente a salvo. Al acercarse a la salida del callejón, Emilio miró alrededor para asegurarse de que el camino estuviera libre. Afortunadamente, el hombre se había alejado lo suficiente para que tuvieran una oportunidad de escapar. Con un rápido gesto, Emilio guió a Valeria hacia la calle principal, donde se mezclaron con la multitud de peatones. Mientras caminaban rápidamente, Emilio mantuvo la mirada alerta, todavía preocupado por la posibilidad de que los siguieran. «Vamos a mi coche. Está estacionado a unas cuadras de aquí. Necesitamos salir de la ciudad por ahora», dijo, tratando de sonar tranquilo. Valeria, todavía procesando todo lo que había escuchado, simplemente asintió con la cabeza. Estaba asustada, confundida, pero también sabía que en ese momento Emilio era la única persona en la que podía confiar. Al llegar al coche, Emilio la ayudó a entrar y, sin perder más tiempo, se dirigió a las afueras de la ciudad, tomando caminos secundarios para evitar cualquier posibilidad de que los siguieran. En el tenso silencio del coche, Valeria miró a Emilio, sintiéndose al borde de un colapso emocional, pero también consciente de que la verdad que acababa de descubrir era algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras conducía, Emilio sabía que la situación estaba lejos de resolverse. Habían escapado por poco,
pero el peligro aún pendía sobre ellos. Necesitaban encontrar un lugar seguro, un momento para respirar y pensar en el próximo paso. Y sobre todo, Emilio necesitaba convencer a Valeria de que, a pesar de todo, ella podía confiar en él. La carretera sinuosa hacia las afueras de la ciudad estaba envuelta en silencio, salvo por el sonido de los neumáticos contra el asfalto y el suave zumbido del motor. Valeria miraba por la ventana, intentando procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Su mente estaba en un torbellino, inundada de preguntas que parecían no tener respuesta. El hombre que había conocido por casualidad, Emilio Montalvo, ahora afirmaba ser su padre biológico, y todo en lo que había creído sobre su vida parecía desmoronarse. Mientras conducía, Emilio mantenía la vista fija en la carretera, pero sus pensamientos estaban completamente enfocados en Valeria. Sabía que ella estaba en estado de shock, y eso era comprensible. ¿Cómo podía esperar que aceptara todo de una vez? Él mismo todavía estaba luchando por aceptar lo que había descubierto. Pero no había tiempo para la duda. Las amenazas contra ellos eran reales y tenía que asegurarse de que Valeria estuviera a salvo antes que nada. «Vamos a un lugar seguro donde podamos hablar con calma», dijo Emilio finalmente, rompiendo el silencio que había dominado el coche. Esperaba que el tono de su voz transmitiera algo de seguridad a Valeria. Ella apartó la mirada de la ventana y lo miró, todavía con una expresión de incredulidad. ¿Seguro? ¿Realmente hay un lugar seguro, considerando todo lo que está pasando? Su voz estaba cargada de duda, pero también de cansancio. Estaba emocionalmente agotada, y la confusión que sentía solo aumentaba con cada minuto. Emilio asintió, comprendiendo su angustia. «Sí, existe. Tengo una propiedad fuera de la ciudad, lo suficientemente alejada como para darnos tiempo de pensar en el próximo paso. Allí estaré seguro de que estaremos fuera de peligro, al menos por un tiempo». Valeria no respondió de inmediato. Estaba dividida entre el deseo de confiar en aquel hombre que afirmaba ser su padre y el miedo de lo que esa confianza podría significar. Pero en el fondo, algo en Emilio la tranquilizaba, aunque solo fuera un poco. «¿Y después?», preguntó ella, con una voz más suave ahora. «Después te contaré todo», dijo Emilio, con una sinceridad que esperaba que Valeria pudiera sentir. «Mereces saber la verdad, por más dolorosa que sea, y te prometo que estaré a tu lado para enfrentarlo». El coche continuó avanzando por la carretera, y Emilio decidió que era hora de acelerar el plan. Sabía que necesitaba la ayuda de alguien en quien realmente confiara, alguien que pudiera proporcionar información y apoyo sin hacer preguntas innecesarias. Sacó su teléfono y hizo una llamada rápida a Héctor Ramírez, el detective privado que había sido tan crucial hasta ese momento. «Héctor, necesito que vengas a la propiedad fuera de la ciudad. Estamos en camino», dijo Emilio sin rodeos. «Y trae cualquier información nueva que hayas conseguido». Héctor aceptó de inmediato, reconociendo la urgencia en la voz de Emilio. «Estaré allí lo antes posible, señor Montalvo. Manténgase a salvo». Tras colgar, Emilio echó un vistazo a Valeria, que estaba en silencio, asimilando el nuevo giro en su vida. Sabía que el viaje hasta la propiedad sería largo, tanto física como emocionalmente, y estaba a punto de volverse aún más complejo. Horas después, cuando el sol ya se había puesto, Emilio y Valeria llegaron a la propiedad rural, una casa de campo aislada, rodeada de colinas y árboles. Era un lugar que Emilio visitaba rara vez, pero que ahora se convertía en un refugio necesario. Estacionó el coche frente a la casa y ayudó a Valeria a salir. «Puede parecer un poco rústico, pero aquí estaremos seguros», dijo Emilio, intentando suavizar la situación con un tono más ligero. Sabía que nada podría realmente aliviar el impacto de lo que estaba ocurriendo, pero cualquier intento de normalidad era mejor que el silencio opresivo que flotaba entre ellos. Valeria miró a su alrededor, absorbiendo el paisaje tranquilo. «Es bonito aquí», admitió, pero pronto volvió al tema principal. «Pero todavía no sé si puedo creer en todo esto.
todo ha sucedido tan rápido. Lo entiendo, dijo Emilio, guiándola hacia adentro de la casa. Y no espero que aceptes todo de inmediato, pero te mostraré lo que descubrí y podrás tomar tus propias decisiones. Dentro de la casa, Emilio encendió algunas luces y le ofreció a Valeria una silla en la mesa del comedor. Voy a preparar algo para que comamos. Debes de estar hambrienta, dijo, tratando de desviar su propia ansiedad mientras esperaba la llegada de Héctor. Valeria aceptó la oferta, pero aún estaba distante, perdida en sus propios pensamientos. Poco después, mientras Emilio preparaba una comida sencilla, el sonido de un coche acercándose hizo que su corazón se acelerara. Sabía que era Héctor y que la conversación que estaba por venir sería crucial. Se dirigió a la puerta y, al abrirla, confirmó sus sospechas. Héctor estaba allí, cargando una carpeta que, como siempre, prometía contener respuestas. «Héctor, qué bueno que llegaste», dijo Emilio saludando al detective con un firme apretón de manos. Héctor entró en la casa, lanzando una mirada rápida a Valeria, quien ahora estaba más alerta. «Señorita Valeria, es un placer conocerla», dijo él, con una formalidad típica de su comportamiento profesional. Valeria asintió, aún un poco desconfiada. «Gracias», dijo ella, observando a Héctor con curiosidad. Héctor se dirigió a Emilio, pero antes de que pudiera empezar a hablar, Emilio lo interrumpió con una pregunta directa. «¿Encontraste algo más, Héctor? ¿Algo que aún no sepamos?» Héctor hizo una pausa como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «En realidad, señor Montalvo, hay algo más, y no es algo fácil de escuchar», dijo, abriendo la carpeta y sacando algunos documentos. Emilio sintió una creciente incomodidad. «Dilo de una vez, Héctor», dijo él, con la tensión evidente en su voz. Héctor miró a Valeria, luego a Emilio, antes de soltar la bomba. «Una de las personas que considerabas un aliado cercano, alguien en quien confiabas ciegamente, está profundamente involucrado en la conspiración contra ti y tu familia. Y no se trata solo de Alberto. Hay alguien más, alguien que nunca sospecharías». El mundo de Emilio se detuvo por un momento, mientras intentaba procesar esta nueva traición. «¿Quién, Héctor? ¿Quién más podría estar involucrado?», preguntó, temiendo la respuesta. Héctor le entregó a Emilio un documento específico, con una expresión grave. «Es tu abogado de confianza, Luis. Él estuvo detrás de muchas de las decisiones que resultaron en la adopción de Valeria, y también en la muerte de Alejandro». La revelación cayó como una piedra sobre Emilio. Luis, su abogado de toda la vida, el hombre en quien confiaba para todos los aspectos legales de su vida y negocios, era uno de los traidores. Emilio sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Todo en lo que creía, todas las personas en las que confiaba, estaban siendo reveladas como enemigos. Valeria, observando la reacción de Emilio, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Ella ya estaba luchando por confiar en Emilio, y ahora, con este nuevo giro, apenas sabía en quién podía confiar. El silencio que siguió fue pesado, lleno de tensión y miedo a lo que podría venir después. Esto es increíble», dijo Emilio, sintiendo el peso de la traición. «Pero ahora sé lo que debo hacer. Voy a desenmascararlos uno por uno y asegurarme de que tú, Valeria, estés a salvo de todos ellos». La promesa de Emilio era firme, pero sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos. Y con cada nueva revelación, la sombra de la traición parecía crecer más, envolviendo todo lo que él conocía. El silencio que se cernía sobre la sala era casi insoportable. Emilio apenas podía creer lo que acababa de escuchar. Luis, su abogado de confianza, el hombre al que había considerado un amigo cercano, estaba profundamente involucrado en la conspiración que destruyó a su familia. Valeria, por su parte, estaba callada, tratando de procesar la avalancha de información. Su mundo, al igual que el de Emilio, parecía estar desmoronándose rápidamente. «No sé en quién confiar», dijo finalmente Valeria,
su voz casi un susurro. Todo esto es demasiado para mí. ¿Cómo puedo creer en alguien después de todo esto? Emilio la miró, comprendiendo la profundidad del dolor y la confusión que ella estaba sintiendo. Lo entiendo, Valeria, y no espero que confíes en mí de inmediato. Pero te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte y asegurarme de que la verdad salga a la luz. No puedo cambiar el pasado, pero puedo luchar por un futuro más seguro para ambos. Héctor, que había permanecido en silencio mientras Emilio y Valeria procesaban la nueva revelación, finalmente habló. Señor Montalvo, también estoy aquí para ayudar. Hay alguien a quien me gustaría presentarles, alguien que puede ser un aliado importante en esta lucha. Emilio levantó la cabeza, interesado. ¿Quién sería esa persona, Héctor? ¿Y por qué debería confiar en él ahora, después de todo esto? Héctor abrió la puerta e hizo una señal para que alguien que estaba esperando afuera entrara. Una mujer entró en la sala. Era alta, de porte elegante, y tenía una expresión decidida en su rostro. Sus ojos, sin embargo, transmitían una comprensión profunda, como si ya hubiera pasado por su propia cuota de dificultades. «Esta es Carolina», dijo Héctor, presentándola. «Es una investigadora independiente que ha trabajado en algunos de los casos más difíciles que he visto. Recientemente comenzó a investigar actividades sospechosas que llevaron a eventos similares a los que ustedes están enfrentando». Carolina extendió la mano hacia Emilio, quien la estrechó con cierta cautela. «Señor Montalvo, he estado siguiendo su caso durante los últimos meses, aunque usted no lo supiera», dijo ella, con voz firme. «Y lo que descubrí es que esta conspiración va mucho más allá de lo que usted imagina. Hay una red de personas poderosas que están tratando de ocultar sus secretos a toda costa». Emilio frunció el ceño, aún procesando la idea de que hubiera más personas involucradas. «¿Cómo puedo estar seguro de que estás de nuestro lado, Carolina? ¿Cómo puedo confiar en alguien a quien apenas conozco?» Carolina asintió, como si ya esperara esa pregunta. «Entiendo su desconfianza, señor Montalvo, pero mi motivación aquí es simple: justicia. Perdí a personas que amaba por culpa de estas mismas personas que ahora los amenazan a usted y a Valeria. Si me deja ayudarlo, podemos acabar con esta red de una vez por todas». Valeria, que hasta entonces había permanecido en silencio, sintió una conexión con Carolina. Había algo en los ojos de ella que parecía genuino, algo que resonaba con su propia búsqueda de respuestas. «Creo que deberíamos darle una oportunidad», dijo Valeria, sorprendiendo a Emilio. «Ella parece sincera». Emilio miró a Valeria, luego a Carolina. «Está bien», dijo finalmente. «Si realmente crees que puedes ayudarnos, entonces estoy dispuesto a escucharte. Pero debes saber que no toleraré más traiciones. Necesitamos toda la ayuda que podamos obtener, pero no hay más espacio para errores». Carolina estuvo de acuerdo, comprendiendo la gravedad de lo que se le estaba pidiendo. «Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad de ustedes dos», comenzó. «Tengo un lugar seguro donde podemos continuar con la investigación, lejos de miradas curiosas. Necesitamos salir de aquí antes de que alguien se dé cuenta de dónde están». Emilio asintió con la cabeza. «Hagámoslo. No tenemos tiempo que perder. Héctor, ¿puedes encargarte de todo aquí mientras nos preparamos para irnos?» «Claro, señor Montalvo», respondió Héctor, ya sacando su celular para comenzar a organizar la mudanza. «Me aseguraré de que todos los pasos se tomen con la máxima discreción». Carolina, por su parte, comenzó a preparar a Valeria para la partida. «Confía en mí, Valeria», dijo suavemente. «Sé que es difícil, pero necesitamos mantener la calma y seguir adelante. Prometo que haré lo que sea necesario para mantenerte segura». Valeria miró a Carolina, viendo en ella algo que no había visto en otras personas hasta ese momento: determinación y empatía. Por primera vez en días, sintió que podría haber una luz al final de este túnel oscuro. Emilio, Valeria y Carolina salieron rápidamente de la casa y subieron al coche que Carolina había traído. Héctor se quedaría atrás,
monitoreando cualquier movimiento sospechoso y manteniendo a Emilio informado de cualquier novedad. El coche avanzaba por la carretera, con Carolina al volante y Emilio a su lado, ambos atentos a lo que podría estar alrededor. Durante el viaje, Carolina comenzó a compartir algunas de las informaciones que había descubierto. Luis es solo una pieza del rompecabezas, explicó, pero tiene conexiones que llevan directamente a los involucrados en la muerte de Alejandro y en el encubrimiento de la adopción de Valeria. Necesitamos actuar rápido antes de que se den cuenta de que nos estamos acercando. ¿Y cuál es el siguiente paso?, preguntó Emilio, aún tratando de procesar el hecho de que uno de sus amigos más confiables estaba detrás de todo. «Vamos a reunir todas las pruebas que tenemos y confrontar a Luis directamente», dijo Carolina, con un tono de determinación. «Pero tenemos que ser cuidadosos. Luis es peligroso y no dudará en tomar medidas extremas para proteger sus intereses». Emilio asintió, consciente de que estaba entrando en un territorio peligroso. Pero también sabía que no tenía otra opción. Por primera vez en mucho tiempo, tenía aliados en quienes podía confiar y estaba decidido a exponer la verdad, sin importar el costo. Mientras el coche avanzaba en la noche, Emilio sintió una renovada sensación de propósito. Con Valeria a su lado y nuevos aliados como Carolina y Héctor, estaba más decidido que nunca a desmantelar la conspiración que había destruido a su familia. La batalla estaba lejos de terminar, pero Emilio sabía que finalmente estaba en el camino correcto hacia la justicia. La tensión dentro del coche era palpable mientras Emilio, Valeria y Carolina se dirigían al lugar donde pretendían confrontar a Luis. El plan había sido meticulosamente elaborado por Carolina, quien sabía que no podían simplemente enfrentarlo en cualquier lugar. Luis era astuto, y cualquier error podría costarles la oportunidad de exponer la verdad. Emilio sabía que este era el momento decisivo. Todo lo que había sucedido hasta ahora los había llevado a este enfrentamiento. Al llegar a su destino, una propiedad apartada y discreta que Carolina había seleccionado como el lugar ideal para el encuentro, Emilio sintió un peso sobre sus hombros. La casa, rodeada de árboles altos y densos, ofrecía la privacidad necesaria para la conversación que estaban a punto de tener. Estacionaron el coche y al bajar, Emilio pudo sentir la gravedad del momento. Carolina había orquestado la llegada de Luis al lugar de manera estratégica, convenciéndolo de que Emilio deseaba discutir temas importantes sobre los negocios en un ambiente tranquilo y aislado. Luis, confiado en que aún tenía la lealtad de Emilio, aceptó sin dudarlo. «Recuerda, Emilio», dijo Carolina mientras caminaban hacia la entrada de la casa, «no podemos dejar que Luis perciba que estamos listos para enfrentarlo hasta el último momento. Necesitamos mantenerlo tranquilo hasta que tengamos las pruebas en nuestras manos». Emilio asintió con la cabeza, tratando de mantener la calma. Sabía que tendría que controlar sus emociones, incluso con la rabia ardiendo dentro de sí. Luis había traicionado su confianza de maneras inimaginables, y Emilio necesitaba todas sus fuerzas para no explotar antes del momento adecuado. Valeria, por su parte, estaba al lado de Emilio. Su expresión mostraba una mezcla de miedo y determinación. Sabía que este era el momento que definiría su futuro, y estaba lista para enfrentar cualquier cosa al lado de su padre. Poco tiempo después, un coche negro entró en la propiedad y estacionó al lado del de Emilio. Luis bajó del vehículo con su habitual aire de confianza, como si nada estuviera fuera de lo normal. Saludó a Emilio y caminó hacia él con una sonrisa falsa, que ahora parecía tan obvia para Emilio. «Emilio, mi amigo», dijo Luis extendiendo la mano. «¿Qué lugar tan agradable has elegido para esta conversación? Sabía que podíamos resolver todo con una buena charla». Emilio estrechó la mano de Luis, pero con un apretón firme, dejando traslucir solo una fracción de la tensión que sentía. «Sí, Luis, pensé que sería mejor hablar en un lugar donde no nos interrumpieran». «Claro, claro», coincidió Luis, mirando alrededor con una expresión satisfecha. «Al fin y al cabo hay mucho en juego, ¿no?». Carolina, manteniendo su postura profesional, hizo una señal para que todos entraran en la casa. Siguieron hacia la sala de estar, donde se había preparado un ambiente acogedor para la conversación.
Emilio se sentó frente a Luis, mientras Carolina y Valeria permanecían cerca, observando cada movimiento. «Entonces, Emilio», comenzó Luis, cruzando las piernas y recostándose en la silla, «¿exactamente qué querías discutir? Espero que no sea nada grave, ¿verdad?» Emilio sintió que la rabia crecía dentro de él, pero se recordó del plan. Necesitaba mantener la calma. «Luis, he estado pensando mucho en los últimos días. Hay muchas cosas que no tienen sentido para mí, especialmente sobre el pasado. Cosas que tú, como mi abogado y amigo, deberías ayudarme a entender». Luis arqueó una ceja, manteniendo la expresión de alguien que no tiene nada que temer. «Por supuesto, Emilio. Estoy aquí para ayudarte con lo que sea. Ya lo sabes». Carolina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, decidió intervenir. «Luis, creo que deberíamos empezar con unos documentos que encontramos recientemente. Parecen estar relacionados con algunos asuntos delicados que Emilio necesita comprender completamente». Luis miró a Carolina. Su expresión cambió ligeramente, como si empezara a darse cuenta de que algo no estaba bien. ¿Documentos? ¿Qué documentos exactamente? Carolina sacó de su bolso una carpeta y la colocó sobre la mesa entre ellos. «Estos documentos, Luis, muestran que estuviste involucrado en asuntos que no debieron decidirse sin el conocimiento de Emilio. La adopción de Valeria, por ejemplo, y la muerte de Alejandro». El rostro de Luis palideció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sé de qué estás hablando», dijo él, con una sonrisa que ahora parecía forzada. «Esos documentos deben ser falsificaciones». Emilio no pudo contenerse más. Se levantó bruscamente, su voz saliendo con una fuerza que apenas podía controlar. «¿Falsificaciones, Luis? No me mientas. Confié en ti y traicionaste esa confianza de todas las formas posibles. Manipulaste mi vida, alejaste a mi hija de mí y mataste a mi hijo para proteger tus propios intereses». Luis intentó hablar, pero Emilio continuó, su ira desbordándose. «Ahora lo sé todo, Luis. Sé que estuviste detrás de todo esto y me aseguraré de que el mundo también lo sepa». Carolina, viendo que la situación estaba a punto de explotar, intervino antes de que Luis pudiera reaccionar de manera imprudente. «Luis, no sirve de nada seguir negando. Tenemos pruebas suficientes para llevarte ante la justicia. Lo que hiciste no quedará impune». Luis miró a todos en la sala, dándose cuenta de que estaba acorralado. Sabía que negar no lo llevaría a ninguna parte. Con un suspiro pesado, finalmente dejó caer la fachada. «Está bien, han ganado», dijo él con una evidente amargura. «Hice lo que hice porque creí que te estaba protegiendo, Emilio. Pero parece que todo se salió de control». «¿Protegiendo?», Emilio repitió incrédulo. «Destruiste a mi familia, Luis. ¿Y por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder?». Luis sacudió la cabeza, como intentando justificar lo injustificable. «Era más que eso, Emilio. Había gente poderosa involucrada, y yo estaba atrapado en algo más grande de lo que podía controlar. Pero ahora veo que no hay escapatoria». Emilio sintió una mezcla de alivio y disgusto. Había esperado este momento, pero la sensación de victoria era amarga. Sabía que, incluso con la confesión de Luis, el daño ya estaba hecho. Alejandro estaba muerto, Valeria había sido alejada de él toda su vida, y nada de eso podía revertirse. «Vas a pagar por esto, Luis», dijo Emilio, con una voz helada. «Y me aseguraré de que se haga justicia, por Alejandro, por Valeria, y por todos los que sufrieron a causa de tus acciones». Luis, sin más opciones, solo asintió, resignado a su destino. Carolina, por su parte, se preparó para contactar a las autoridades, sabiendo que el enfrentamiento había llegado a su fin, pero que la verdadera lucha por la justicia apenas estaba comenzando. Mientras Luis era escoltado fuera de la casa por Carolina, Emilio y Valeria se quedaron solos en la sala, con el peso del momento aún sobre ellos. Emilio sabía que la verdad había salido a la luz, pero el precio había sido demasiado alto. ¿Esto se acabó?, Valeria preguntó con la voz temblorosa. «Se acabó, Valeria».
respondió Emilio abrazándola con cariño. Pero nuestra lucha por la justicia apenas comienza. Se quedaron allí, en silencio, sabiendo que la vida nunca sería la misma, pero con la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa. La mañana siguiente trajo una sensación de renovación para Emilio y Valeria. La noche anterior había sido larga y emocionalmente agotadora, pero el peso de la revelación final y la confesión de Luis había sido aliviado por un sentido de justicia inminente. Emilio sabía que aún había mucho trabajo por hacer, pero por ahora estaba enfocado en proteger a su hija y restaurar la paz en sus vidas. Mientras el sol salía sobre la propiedad aislada, Emilio preparaba un desayuno sencillo en la cocina. Valeria entró, pareciendo un poco más tranquila, pero aún cargando el peso de todo lo que había descubierto sobre su vida. Se acercó a Emilio, observándolo por un momento antes de hablar. «Parece que finalmente conseguimos algo de justicia, ¿verdad?», Valeria dijo suavemente mientras se sentaba a la mesa. Emilio le sirvió una taza de café, asintiendo con la cabeza. «Sí, lo conseguimos. Pero aún queda mucho por resolver. Luis será llevado ante la justicia, pero eso no traerá de vuelta a Alejandro, ni borrará los años que pasaste sin saber quién eras realmente». Valeria tomó la taza y la sostuvo entre sus manos, como si el calor del café pudiera calmarla. «Lo sé, pero al menos ahora tengo respuestas. Y te tengo a ti. Eso significa más que cualquier otra cosa». Las palabras de Valeria conmovieron profundamente a Emilio. Había pasado tanto tiempo inmerso en su dolor y culpa que apenas podía creer que pudiera tener una segunda oportunidad con su hija. Pero ahora estaba decidido a no desperdiciar esta oportunidad. «Prometo que, de ahora en adelante, haré todo lo posible para ser el padre que mereces», dijo Emilio, con una voz cargada de emoción. «Y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurarme de que los responsables paguen por lo que hicieron». Valeria le sonrió con los ojos brillando. «Ya estás haciendo eso, y juntos vamos a superar todo esto». La promesa de Emilio era sincera, y sabía que para cumplirla necesitaba asegurarse de que Luis y todos los demás involucrados en la conspiración fueran debidamente castigados. Carolina ya estaba coordinando la entrega de las pruebas a las autoridades, y Emilio tenía plena confianza en que se haría justicia. Más tarde esa mañana, mientras Emilio y Valeria se preparaban para dejar la propiedad y regresar a la ciudad, un coche familiar entró en el camino de tierra que conducía a la casa. Era Héctor, el detective que había sido esencial para exponer la verdad. Emilio salió a recibirlo y Héctor le entregó un sobre. «Esto llegó para ti, Emilio», dijo Héctor, entregando el sobre con una mirada seria. «Es la confirmación de que Luis está bajo custodia y de que las investigaciones están en marcha. Pero hay algo más que debes saber». Emilio abrió el sobre y sacó los documentos de su interior. Además de la confirmación de la detención de Luis, había una carta escrita a mano. La letra era de Luis, y Emilio sintió un escalofrío al reconocer la caligrafía del hombre que una vez llamó amigo. En la carta, Luis confesaba todos sus crímenes, detallando cómo había manipulado la adopción de Valeria, cómo orquestó el accidente de Alejandro y cómo había utilizado su posición para beneficiarse a costa de la confianza de Emilio. También mencionaba a otras personas involucradas, revelando una red aún más amplia de conspiración y corrupción. «Trató de redimirse con esto», dijo Emilio mientras leía la carta. «Pero nada de lo que diga o haga ahora cambiará lo que pasó». Héctor asintió. «Es cierto, pero esta confesión ayudará a asegurar que todos los involucrados sean llevados ante la justicia, y es un paso importante para cerrar este doloroso capítulo de tu vida». Emilio guardó la carta, sintiendo una mezcla de emociones. Había una sensación de cierre, pero también un reconocimiento de que el dolor nunca desaparecería por completo. Sin embargo, sabía que ahora tenía algo más importante en que enfocarse: el futuro de Valeria y la construcción de una nueva vida a su lado. Cuando Emilio y Valeria finalmente se marcharon de la propiedad, había un nuevo aire de determinación entre ellos. El camino por delante era largo y lleno de desafíos,
pero estaban listos para enfrentarlos juntos. Emilio no podía cambiar el pasado, pero podía asegurar que el futuro estuviera marcado por la verdad, la justicia y, sobre todo, el amor. En las semanas siguientes, la vida de Emilio comenzó a tomar un nuevo rumbo. Se dedicó a apoyar a Valeria en la transición hacia esta nueva etapa, ayudándola a lidiar con las consecuencias de las revelaciones y ofreciéndole todo el apoyo emocional que podía. Pasaron más tiempo juntos, reconstruyendo la relación que nunca tuvieron la oportunidad de desarrollar. Mientras tanto, las autoridades continuaron con las investigaciones basadas en las pruebas proporcionadas por Emilio, Carolina y Héctor. La red de corrupción que Luis había mencionado en su carta comenzó a desmantelarse y se realizaron varias detenciones. La noticia se difundió por los medios y Emilio finalmente vio cómo se hacía justicia, no solo para su familia, sino para todas las víctimas de ese esquema. Carolina continuó trabajando al lado de Emilio, ayudando a proteger a Valeria y asegurándose de que todas las amenazas fueran eliminadas. Con el tiempo, se convirtió en una amiga cercana de la familia, alguien en quien Emilio podía confiar plenamente. Valeria, por su parte, comenzó a encontrar su propio camino. Decidió seguir una carrera que le permitiera ayudar a otras personas, inspirada por la fuerza y la resiliencia que encontró en su travesía. Con el apoyo de Emilio ingresó a la universidad y comenzó a estudiar psicología, decidida a usar su experiencia para hacer una diferencia en la vida de otros que también enfrentaban desafíos. Finalmente, Emilio logró encontrar un poco de paz. El dolor por la pérdida de Alejandro y los años de incertidumbre sobre Valeria nunca desaparecerían por completo, pero ahora tenía algo a lo que aferrarse, la esperanza de un futuro mejor al lado de su hija. Al final, Emilio y Valeria no solo sobrevivieron al torbellino de secretos y traiciones que los rodeaba, sino que emergieron más fuertes y unidos. Su viaje había sido largo y doloroso, pero ahora, al caminar juntos hacia el futuro, sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier cosa que la vida les presentara. Y así, en medio de desafíos y victorias, Emilio y Valeria comenzaron una nueva etapa en sus vidas, marcada por la reconciliación, el amor redescubierto y la promesa de días mejores. La historia de sus vidas estaba lejos de terminar, pero el capítulo más oscuro finalmente había sido cerrado.